Hace miles de años, los sabios de la India describieron la realidad como un velo. Maya no significa que el mundo no exista, significa que el mundo no es lo que parece. Es como ir al cine, te ríes, lloras y te asustas con lo que pasa en la pantalla, pero si te acercas lo suficiente, solo hay luz parpadeando sobre una tela blanca. Para el hinduismo y el budismo, nuestro error es tomar la película por la realidad. Nos perdemos en el drama de nuestras posesiones, nuestros miedos e identidades, olvidando que somos el espectador, no el personaje que sufre en la pantalla. En el Antiguo Oriente la llamaron Maya. Hoy, la física cuántica empieza a llamarla información. Pero sea cual sea el nombre, el mensaje es el mismo, estamos viviendo en la superficie de algo complejo y profundo. Lo fascinante es que la ciencia moderna está llegando a la misma conclusión por el camino de los datos. Si miras tu mano a través de un microscopio lo suficientemente potente, descubrirás que el 99.99% de un átomo es espacio vacío. Lo que percibes como solidez es simplemente la repulsión de campos electromagnéticos. En esencia, no estás tocando la mesa, tus átomos están flotando sobre los suyos. Científicos como Donald Hoffman sugieren que nuestra percepción no es una ventana a la realidad sino una interfaz de usuario. Al igual que el icono de una carpeta en tu computadora es una representación visual simple de un código complejo, nuestros sentidos nos muestran una interfaz simplificada del universo para que podamos sobrevivir. No para que veamos la verdad absoluta. Si despojamos a la realidad de su apariencia física, lo que queda no es materia, sino información. En la frontera de la física moderna, surge la teoría del it from bit, el objeto nace del bit, sugiriendo que toda partícula, fuerza o ley del cosmos es, en el fondo, una respuesta a una pregunta de sí o no. Encendido y apagado, un código binario cósmico. La ilusión, la maya, radica en nuestra tendencia a confundir el mensaje con el medio. Percibimos la solidez de una piedra o el calor del fuego, pero esos son solo los gráficos renderizados por nuestro cerebro a partir de un flujo masivo de datos cuánticos subyacentes. La información es la única cosa que se conserva, mientras que la forma física es transitoria y volátil. Al igual que el código de un software no es la imagen que ves en el monitor, los átomos no son la realidad, solo son los portadores de un mensaje más profundo, el logos matemático. Entender que el universo es información significa aceptar que estamos inmersos en un océano de datos donde la conciencia actúa como el procesador central. La ilusión es que lo que llamamos realidad es simplemente la interpretación sensorial de una estructura de datos invisibles, una red infinita de bits cósmicos que sostienen el gran teatro de la existencia. La información es el ladrillo primordial del universo para visionarios como Wheeler, sí, todo toda partícula o fuerza, surge de bits. Y conceptos como el principio holográfico afirman que la información de cualquier espacio puede estar inscrito en su superficie, como un holograma que proyecta dimensiones ilusorias desde un plano bidimensional. Nada es real sin observadores que interpreten la información, el universo se manifiesta a través de un mensaje que cobra sentido solo al ser recibido por el que lo mira y lo interpreta. Cuando la ciencia dice que todo es información, no se refiere a que el universo sea un archivo o una computadora literal, se refiere a que la forma más profunda de describir la realidad es mediante estados, patrones y relaciones. En física moderna, una partícula no es algo sólido, es un conjunto de propiedades posibles, lo que existe en el nivel más básico es información sobre cómo puede comportarse. La materia, la energía y el espacio pueden entenderse como distintas maneras en que esa información se organiza y se transforma según leyes precisas. Esta idea aparece en muchos campos, en la mecánica cuántica, donde lo fundamental son probabilidades, en la termodinámica, donde la información está ligada al orden y la energía, y en la biología, donde la vida es materia que procesa instrucciones. Por eso, decir que todo es información significa que lo más fundamental del universo no son las cosas en sí, sino las reglas y los estados que definen cómo pueden cambiar. Es una manera científica de mirar la realidad desde su nivel más profundo. Si queremos hablar de ilusión con base científica, basta con entender lo que pasó en el famoso experimento de la doble rendija. Se descubrió que en el mundo de lo cuántico, es decir, eso que pasa en las escalas más pequeñas de la realidad, la materia se comporta como una onda de posibilidades hasta que alguien la observa. Sí, el acto mismo de observar crea la realidad. Sin un observador, el universo es una sopa de probabilidades, contigo presente, se colapsa en objetos sólidos.
Esto resuena con lo que el taoísmo describe como el Tao, un vacío lleno de potencial que solo toma forma cuando interactuamos con él. Así que, ¿es el universo un programa que solo renderiza los gráficos cuando el jugador entra en la habitación? Jacobo Greenberg denominó a esta matriz informacional como la lattice, describiéndola como una estructura fundamental que subyace a toda la realidad, donde la información no está separada del observador. Según su planteamiento, la percepción, la conciencia y el mundo físico emergen de la interacción entre el cerebro y esta red informacional básica, haciendo que lo que llamamos realidad sea el resultado de un proceso de integración entre mente y estructura universal. Algunos de los físicos más brillantes de nuestra era, como Leonard Susskind, sugieren que todo lo que vemos en 3 dimensiones es, en realidad, una proyección de información almacenada en una superficie lejana de 2 dimensiones. Al final, es intuitivo predecir que estas 2 dimensiones son el resultado complejo de una sola y única dimensión, una fuente que despliega el código y crea la realidad. Si el universo es un holograma, cada parte contiene el todo. Esto significa que tú no eres tan solo una pieza pequeña en un universo gigante, eres el universo entero procesando información desde un punto de vista particular. Rompiendo el script, si el mundo es una ilusión basada en información y la percepción del que observa, entonces nuestras creencias, ideales y convicciones son los ajustes del sistema. La mayoría de las personas viven con la configuración de fábrica, miedo, escasez y separación. Pero si comprendes que el tejido de la realidad es fluido, puedes empezar a cambiar tu propia experiencia basada en una observación y perspectiva más amplia. Lo que las religiones llaman fe, la ciencia moderna lo llama salto cuántico. La verdadera realidad es la conciencia pura, ese estado de ser que existe antes de los pensamientos, antes del tiempo o la materia. La verdad no es un objeto que se pueda encontrar allí afuera, sería la fuente misma que observa, el campo de energía e información infinita del que todo nace y al que todo vuelve. Mientras que la ilusión se define por el cambio y la división, la verdad se define por lo inmutable y la unidad. Despertar es comprender que no eres una parte separada del universo, sino que tú eres el propio universo experimentándose a sí mismo a través de una lente limitada. La verdad es que el observador, lo observado y el acto de observar son, en esencia, la misma cosa, la misma luz. La mayor parte de esta ilusión es el concepto del ego. Nos enseñan que somos islas separadas del resto del universo. Pero, tanto la ecología como la física de partículas nos dicen que nada existe de forma aislada. Somos un flujo constante de energía y átomos. La religión dice, eres una gota de agua que olvidó que es el océano. La ciencia dice, eres polvo de estrellas que ha cobrado conciencia. En ambos casos, la separación es la verdadera mentira. Reconocer la malla es dejar de pelear contra las sombras en la pared y empezar a mirar hacia la luz que las proyecta. Es entender que, aunque el juego sea una ilusión, la experiencia de jugar es real. Al final, quizás el propósito de la vida no sea acumular cosas dentro de la ilusión, sino aprender a amar y a crear a pesar de ella. Si este mundo es una ilusión, la pregunta que nos queda es, ¿qué hay detrás del velo cuando finalmente se desgarra? Tal vez la verdadera realidad no sea un lugar, sino más bien, un estado, no algo que se ve, sino algo que se es. Si todo lo que conocemos es una proyección de información y percepción, la verdad última permanece como el misterio más grande de la existencia. Una pregunta abierta que solo puede responderse en el silencio de la propia conciencia. ¿Es la realidad un vacío absoluto, o es una plenitud tan vasta que nuestra mente simplemente no tiene el lenguaje para procesarla? La ciencia ficción lo denomina como hipótesis de la simulación, pero los antiguos gnósticos ya hablaban del demiurgo, un arquitecto que construyó esta realidad como una copia imperfecta de un mundo superior. Y hoy, el código binario es nuestro nuevo sánscrito. Vivimos en una época donde los algoritmos deciden qué vemos y qué pensamos, creando una ilusión dentro de la ilusión. Romper la malla hoy no solo significa meditar en una montaña, significa desconectar de la narrativa impuesta, cuestionar la pantalla y recordar que, detrás de los datos y las etiquetas, hay una esencia que no puede ser programada ni cuantificada. El fin de la ilusión no es el fin del mundo, es el fin de nuestra ceguera. Es el momento en que el avatar se da cuenta de que es el jugador. Si el universo es una ilusión, es una con reglas extremadamente precisas.
La ciencia nos dice que la realidad está fabricada con constantes fundamentales, la velocidad de la luz, la constante de Planck, la fuerza de la gravedad. Si estos números variaran un solo decimal, la materia no podría sostenerse y el escenario de la vida se desmoronaría. ¿Quién escribió este código? Aquí es donde la ciencia se encuentra con el logos. Para los antiguos griegos y los textos bíblicos, el logos es la razón o la palabra que ordena el caos. En la física moderna, esto se traduce como las leyes matemáticas y la información. El universo no es un montón de rocas flotando al azar, es un pensamiento estructurado. Como dijo el físico James Jeans, el universo comienza a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. Todo lo que consideras real, desde el latido de tu corazón hasta la explosión de una supernova, sigue una geometría sagrada. La secuencia de Fibonacci en un girasol o la estructura de una galaxia sugieren que la ilusión tiene una firma. El universo está hecho de un lenguaje matemático, y nosotros somos la parte de ese lenguaje que ha aprendido a leerse a sí misma. El logos es la inteligencia que impregna cada átomo, la vibración que sostiene el velo de la malla. Llegamos al punto donde los extremos se tocan. La ciencia, al buscar la partícula más pequeña, encontró que no hay cosas como lo suponíamos, eran relaciones y energía. La religión, al buscar lo divino, encontró que la ilusión era un lenguaje que debía ser descifrado. Darte cuenta de que vives en una ilusión no te quita valor, te da un poder inmenso. Significa que eres un participante en una canción cósmica y no un esclavo de la materia, eres el punto donde el universo se mira al espejo. Cuando comprendes que las leyes de la física son el software y tu conciencia es el usuario, la vida deja de ser una carga y se convierte en una obra de arte. La ciencia y la fe nos dicen lo mismo, la separación es la ilusión, el amor es la gravedad que lo mantiene todo unido, y la verdad es que siempre fuiste el autor de este gran teatro. La forma más sofisticada y persistente de la malla es la narrativa que construimos sobre quienes somos, la ilusión de la identidad. Desde que nacemos, el sistema, la cultura y nuestros propios sentidos nos obligan a esculpir un yo basado en etiquetas, recuerdos y posesiones, un personaje con nombre, nacionalidad y una historia personal que protegemos como si fuera nuestra esencia última. Sin embargo, la ciencia y la mística coinciden en que este ego es solo una interfaz temporal. Biológicamente, tus células mueren y se regeneran constantemente, entonces no eres la misma materia que hace 7 años. Psicológicamente, tus pensamientos son nubes que pasan por un cielo que nunca cambia. La ilusión consiste en creer que somos el personaje en la pantalla, con sus traumas, sus miedos y ambiciones, cuando en realidad somos la luz que permite que la película se proyecte. Al aferrarnos a esta identidad estática, nos convertimos en prisioneros de nuestro propio guión, olvidando que debajo de las capas de la personalidad reside el observador eterno, ese fragmento de logos que no tiene nombre, ni edad, ni fin. El despertar comienza cuando dejas de preguntarte quién soy, basado en el pasado, y empiezas a reconocer que eres la conciencia pura que está experimentando el presente. Hemos pasado de los laboratorios donde la materia se desvanece en probabilidades, a los templos donde el mundo es un velo llamado maya. Y al llegar a la cima de esta montaña de conocimiento, descubrimos algo asombroso, no hay dos verdades. La ciencia y la espiritualidad no son enemigas, son dos ojos en el mismo rostro. Mientras la ciencia estudia las reglas del juego, el hardware del universo, la espiritualidad nos enseña reglas más profundas del juego para ser mejores jugadores. El hecho de que el mundo sea una ilusión no significa que el dolor de los demás no importe o que la belleza del amanecer sea falsa. Al contrario, si la realidad es una construcción de nuestra conciencia, entonces somos responsables del mundo que estamos proyectando. Si vivimos en una red de información donde todo está conectado, cada uno de nuestros pensamientos, palabra y emoción altera el código fuente de la realidad entera. Somos los arquitectos de una experiencia compartida, no víctimas de un destino mecánico y predecible. Te pusiste el disfraz de un nombre, una nacionalidad y una historia personal para poder jugar el juego de la vida. Pero la malla ilusoria solo tiene poder sobre ti mientras olvides quién eres realmente. En el momento en que cuestionas la solidez de tus miedos y la rigidez de tus límites, el velo se vuelve más transparente. Al final, ilusión no es una palabra sobre la mentira, es encontrarnos con la auténtica verdad, esa de la cual están todas las cosas relacionadas entre sí, eso que compone la luz de galaxias enteras.
Al final de los tiempos, o al final de nuestra vida, cuando el software de nuestro cuerpo se apague y la proyección de la materia se detenga, encontraremos la fuente, la única respuesta de todas las preguntas. Nada de lo que ves es permanente, pero lo que tú eres es eterno. No eres un ser humano teniendo una experiencia espiritual, eres un ser espiritual, un fragmento de logos, navegando a través de una hermosa y compleja simulación de una auténtica verdad que parpadea detrás del telón. Así que, la próxima vez que mires al cielo estrellado o el fondo de tus propios ojos en un espejo, recuerda, el universo no está allí afuera esperándote. El universo está ocurriendo dentro de ti. El velo ha caído. El juego ha comenzado. Y por fin, eres tú quien tiene el control. Gracias por ver, suscríbete para más contenido existencial.